Si has llegado a este video, probablemente ya sepas la historia de Elena Mukina, la gimnasta que quedó cuadruplégica. Si no, acá te dejo el video para que tengas el contexto. Muchos de ustedes preguntaron en el otro video qué pasó con el entrenador. Pues aquí está su respuesta. Sin más que decir, comencemos. Imagina que eres un gimnasta estrella. Eres campeón nacional, pero nunca logras dar el siguiente paso. Sufres una lesión que acabó con tu carrera. Y por encima de eso, tu hermano gana 5 medallas olímpicas, viviendo el sueño que tú jamás viviste. Tú ahora eres entrenador, y tu hermano acepta que seas uno de sus entrenadores, pero no eres considerado el principal ni el que lo formó. La comunidad gimnástica no te da créditos de ninguna de las medallas que él ganó. En este punto, no tienes ningún logro que sea realmente tuyo. Klimenko decidió convertirse en entrenador de gimnasia femenil para formar una estrella y cumplir sus sueños. Y su nombre es Elena Mukina, una gimnasta desconocida que nadie había considerado como un éxito futuro. Ella había pasado por muchos entrenadores y constantemente la regalaban. Parecía que los que se preocupaban por Mukina no eran los mejores entrenadores. Y a los que eran los mejores entrenadores, Elena no les importaba. La habían etiquetado abiertamente como una gimnasta cobarde, que luchaba por controlar sus miedos. Los entrenadores tenían poca tolerancia con las gimnastas que no tenían los atributos mentales adecuados para el deporte. La mayoría de los entrenadores echaron del gimnasio a Mukina por esa razón. Klimenko no estaba muy emocionado en darle una oportunidad a Elena, porque estaba al tanto de la reputación que tenía de quedarse atrás en las sesiones de entrenamiento y luchas mentales. Pero los defensores de Mukina presionaron para que le diera una oportunidad, y así fue. Él quedó tan impresionado que la tomó de alumna. Notó que tenía excelente coordinación, pero estaba particularmente impresionado por su obediencia, lo que más tarde llamaría ojos inteligentes. A los pocos años, se convirtió en la primer gimnasta que venció a Nadia Comaneci en 1978, y 2 años después, su carrera terminó en tragedia que la dejó paralizada del cuello para abajo. Solo un mes después de su cumpleaños número 20. Por su misma admisión, Mukina se llamó a sí misma cobarde, y estaba decidida a romper esa etiqueta. Iba a decir sí a cualquier cosa, y no estaba dispuesta a cuestionar los límites. Klimenko era un entrenador joven que intentaba demostrar su valor, y estaba dispuesto a superar los límites y ganar por cualquier medio necesario. El trato de Mikhail a Elena era atroz. Stella Zakharova lo llamó un tirano, y Moria Filatova se refirió a Klimenko como una bestia. Y cuando se le dio la opción de ser entrenado por él, ella dijo, no iría a Klimenko ni siquiera a punta de pistola. Los mismos funcionarios que culparon a Mikhail por el accidente de Elena conocían su comportamiento hace años, y no solo toleraban las prácticas de Klimenko, sino que estaban tan satisfechos con sus resultados que animaban a otras gimnastas a cambiarse a entrenar con él. Se dice que Klimenko dañó a Elena no solo físicamente, sino mentalmente. Él mantuvo una carrera como entrenador tras la lesión de Mukina, en particular con Aleftina Priakina, que ganó 2 medallas en el Campeonato Europeo de 1987, 10 años después de que Mukina lograra un gran éxito en esta misma competencia en 1977. Pero cuanto más pasaba el tiempo, más parecía retroceder la carrera de Klimenko. Él se fue de la Unión Soviética a fines de los años 80 y se mudó a Italia, donde trabajó como entrenador unos años. Él falleció de cáncer 11 meses después que Mukina, a la edad de 65. No se sabe si la depresión y culpa persistente fueron factores que contribuyeron a su muerte. Algunas personas dicen que esta era la peor combinación posible. Una gimnasta dispuesta a tolerar cualquier cosa que su entrenador le arrojara y un entrenador dispuesto a empujar a una gimnasta lo más lejos posible. Y tú, cuéntanos en los comentarios tu opinión sobre este caso.